Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en una noticia que, les aseguro, ha dejado a muchos con la boca abierta y los titulares de la prensa turca, y no solo, incendiados. Si son fans de las telenovelas, del romance en pantalla y, por supuesto, de las estrellas que brillan con luz propia, hoy tenemos algo que les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles de un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de la farándula, una noticia que involucra a dos nombres que juntos hicieron vibrar a millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, estamos hablando de ellos. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestras exclusivas y estarán siempre al día con todo lo que pasa en el fascinante mundo del entretenimiento. No se queden fuera de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La fecha, 25 de noviembre de 2025, quedará marcada en los anales de la industria del entretenimiento. Un día que comenzó como cualquier otro, pero que rápidamente se vio interrumpido por un revuelo mediático sin precedentes. De repente las redes sociales explotaron, los foros de discusión se llenaron de especulaciones y las principales agencias de noticias turcas, seguidas de las internacionales, comenzaron a lanzar titulares impactantes. El nombre que resonaba en todos lados, una vez más, era el de Can Yaman y, para sorpresa de muchos, la inesperada conexión con Demet Özdemir. Para poner un poco en contexto para aquellos que quizás se unieron a la conversación tarde o que necesitan un pequeño recordatorio, Can Yaman se convirtió en un fenómeno global gracias a su carisma arrollador y a su talento para la actuación. Sus papeles en series como Erkenci lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en el galán turco por excelencia. Su físico imponente combinado con una naturalidad y una intensidad en pantalla, lo hicieron irresistible para audiencias de todo el mundo. Antes de Erkenci, Yaman ya había cautivado en otras producciones, pero fue esta serie la que lo consolidó como un nombre propio en la industria, abriéndole las puertas a mercados y proyectos cada vez más ambiciosos, incluyendo producciones italianas y españolas que ampliaron aún más su base de fans. Por otro lado, Demet Özdemir, con su belleza cautivadora, una dulzura innata y una capacidad interpretativa que ha ido creciendo y madurando con cada proyecto, también ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el corazón de los espectadores. Su papel como Sanem Aydin en Erkenci fue particularmente memorable. Logró dotar a su personaje de una autenticidad, una vulnerabilidad y una fuerza arrolladora que conectó profundamente con el público. Özdemir no se quedó ahí, continuó cosechando éxitos con otras series aclamadas como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos y emotivos. Fue precisamente en Erkenci donde la química entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla. Su conexión era palpable, magnética. No era solo una actuación convincente, sino una energía que irradiaban juntos, una chispa que encendía cada escena. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de una electricidad especial que cautivó a la audiencia a nivel mundial. Se convirtieron instantáneamente en la pareja soñada por millones, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir y arreciar. Durante un tiempo sus fans vivieron de la ilusión, analizando cada interacción pública, cada fotografía compartida, cada guiño en entrevistas, buscando desesperadamente una confirmación de que lo que veíamos en la televisión era, en parte, una proyección de sentimientos reales. Y aunque hubo momentos de coqueteo público, declaraciones ambiguas y entrevistas cargadas de complicidad, nunca llegó una confirmación oficial sólida y concluyente que satisficiera completamente la voracidad y la esperanza de sus seguidores más fervientes. La ambigüedad solo avivaba las llamas de la especulación. Pero, ¿qué pasó el 25 de noviembre de 2025? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde la discreción de los protagonistas se rompe de forma espectacular. Si bien ambos actores han seguido sus carreras por caminos separados, cosechando éxitos individuales en producciones diversas y explorando nuevos géneros y mercados, la noticia que ha sorprendido a todos, desatando un terremoto mediático, no es un simple reencuentro casual, una colaboración profesional o un simple guiño público. No, esto va mucho más allá y ha generado un debate intenso, una vorágine de opiniones y especulaciones sobre el futuro de ambos, tanto a nivel personal como profesional. La noticia que ha explotado y que ha puesto al mundo del espectáculo turco y a sus seguidores en vilo,
es nada más y nada menos que la confirmación de un compromiso matrimonial. Sí, han leído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que encendió la pantalla en Erkenci y que ha sido objeto de innumerables rumores y esperanzas, estarían comprometidos. Y atención, esto no es un rumor infundado de esos que circulan sin control en las redes sociales. Ha sido filtrado por fuentes muy cercanas a ambos círculos íntimos, personas de confianza que habrían sido testigos o partícipes de la decisión. Aunque aún no hay un anuncio oficial por parte de sus representantes o de ellos mismos, las señales son demasiado fuertes, los detalles que se han ido conociendo son demasiado consistentes como para ser ignorados. Imaginen la escena. De repente, en un día aparentemente normal, la noticia se esparce como pólvora, atravesando fronteras y continentes en cuestión de minutos. Los fans que durante años han soñado con esta posibilidad, que han alimentado la esperanza de un romance real nacido de su increíble química en pantalla, se dividen entre la euforia total, la celebración desbordante y la incredulidad atónita. ¿Es real? ¿Después de tanto tiempo de especulaciones y miradas esquivas? ¿Por qué ahora? Estas son las preguntas que resuenan, que se debaten en cada rincón de Internet, en cada conversación entre aficionados. Los detalles que han salido a la luz, aunque aún escasos y filtrados con suma cautela, pintan un cuadro bastante romántico y a la vez, sorprendentemente discreto. Al parecer, la propuesta de matrimonio tuvo lugar en un entorno íntimo, lejos de las cámaras, de los flashes y de la vorágine mediática que suele rodear a dos figuras de su calibre. Se habla de una cena privada, cuidadosamente orquestada en la mágica ciudad de Estambul, rodeados de sus seres más queridos, sus familias y amigos más íntimos, aquellos que han sido testigos de su conexión a lo largo del tiempo. La chispa que se encendió años atrás en los sets de filmación, y que quizás nunca se apagó del todo en el fondo de sus corazones, habría vuelto a arder con una fuerza renovada y avasalladora, llevándolos a tomar esta trascendental y definitiva decisión. Por supuesto, esta noticia ha reavivado inmediatamente el recuerdo de Erkenci, de la inolvidable historia de amor entre Candivit y Sanemein. La pregunta que resurgió con más fuerza que nunca es, ¿fue el arrollador éxito de la serie lo que los unió inicialmente, creando una atmósfera propicia para el romance? ¿O fue su conexión genuina, esa electricidad entre ellos, lo que hizo que la serie fuera tan exitosa, que resonara tan profundamente en el público? La pregunta sigue flotando en el aire, entrelazando la ficción con la realidad. Y ahora, con esta noticia, muchos se preguntan si este compromiso es un reflejo inequívoco de que, a pesar de las trayectorias individuales, de los proyectos separados, de las experiencias vividas en estos años, el destino los ha vuelto a juntar, demostrando que lo que comenzó en la ficción podría ser, en realidad, un amor verdadero y perdurable. Las especulaciones sobre los motivos de esta reconciliación y posterior compromiso son infinitas, y la imaginación de los fans no tiene límites. Algunos creen firmemente que el tiempo y la madurez les han permitido darse cuenta de la magnitud de lo que tenían, de que lo que compartieron fue algo verdaderamente especial y único, algo que no podían dejar escapar. Otros sugieren, con una pizca de misterio, que quizás han mantenido una relación cercana, una amistad profunda, o incluso un romance discreto y secreto durante todos estos años, y que ahora, sintiéndose más seguros, más preparados y con una certeza mayor sobre sus sentimientos, han decidido hacerlo público y dar el paso definitivo. Y por supuesto, no faltan quienes piensan, con un toque de pragmatismo o escepticismo, que podría haber una motivación profesional detrás de todo esto, una jugada maestra para capitalizar la enorme popularidad que ambos comparten y que, sin duda, generaría un interés mediático sin precedentes para futuros proyectos. Sin embargo, para la gran mayoría de los fans, la esperanza genuina de que este amor sea real, profundo y duradero es lo que prevalece, lo que los impulsa a celebrar con alegría. Lo que sí es seguro es que esta noticia tiene el potencial de ser uno de los eventos más comentados y analizados del año, eclipsando incluso otros estrenos de series o películas de gran calibre. La expectativa por ver cómo reaccionan sus compañeros de profesión, cómo se desarrollan los preparativos de la boda, y sobre todo, cómo esta nueva y trascendental etapa en sus vidas influye en sus carreras, es palpable. ¿Seguirán trabajando juntos en futuros proyectos? ¿Sus carreras, hasta ahora independientes, se verán influenciadas o entrelazadas por esta unión? Son interrogantes que solo el tiempo podrá responder, pero que ya están generando un sinfín de teorías y deseos. Mientras tanto, la prensa rosa, los medios de comunicación y las redes sociales están en plena efervescencia, funcionando a máxima capacidad.
Se esperan entrevistas exclusivas, reportajes detallados, análisis de cada movimiento, cada declaración, y por supuesto, la difusión de las primeras imágenes de su anillo de compromiso. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, felicitaciones efusivas, críticas puntuales y, como no, una avalancha de memes ingeniosos y emotivos. Los que apoyan incondicionalmente a la pareja están celebrando a lo grande, mientras que aquellos que quizás tenían otras expectativas para sus ídolos, o que simplemente disfrutan del drama y las especulaciones, están analizando cada detalle con lupa. Es importante recordar y recalcar que hasta que no haya una confirmación oficial directa de Can Yaman o de Method Demir, o de sus respectivos representantes, todo esto se mantiene en el terreno de la información filtrada, los rumores sólidos y las especulaciones fundamentadas. Sin embargo, la consistencia de las fuentes, la magnitud de la noticia y la ausencia de desmentidos contundentes sugieren que hay algo muy sólido y real detrás de estas filtraciones. Y aquí, en nuestro canal, queremos darles la perspectiva más completa posible. No solo la noticia impactante en sí, sino también el contexto histórico, la rica historia que los une, y las posibles repercusiones que este acontecimiento podría tener. La historia de Can y Demet en la pantalla, su romance en Erkencikus, es una de las más recordadas y queridas por el público de las telenovelas turcas. Ver cómo esa conexión, esa química electrizante podría haberse solidificado y florecido en la vida real es, para muchos, la culminación de un sueño largamente anhelado. Piensen en la nostalgia que evoca esta noticia. Volvemos a ver mentalmente esas escenas icónicas de Erkencikus, a recordar la complicidad, la ternura y la pasión que transmitían. Es como si un capítulo importante de la historia de la televisión turca, una historia que ha cautivado a millones, estuviera a punto de reescribirse, pero esta vez, fuera de los guiones, en el lienzo de sus vidas reales. Además, esta noticia pone de manifiesto el poder innegable de las redes sociales y la influencia masiva que los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, tienen en la vida de las celebridades. La forma en que una información, incluso filtrada y no oficial, puede generar tal revuelo global, movilizar a millones de personas y acaparar la atención mediática durante días, es fascinante y, a la vez, un recordatorio constante de la constante observación, el escrutinio y la presión a la que están sometidos estos personajes públicos. Ahora bien, más allá del morbo, la expectación y el análisis mediático, es fundamental recordar que hablamos de personas reales, con sus propias vidas, sus decisiones, sus sentimientos y sus aspiraciones. Si esta noticia es cierta, si realmente han decidido unir sus vidas para siempre, desde este espacio les deseamos lo mejor en esta nueva y emocionante etapa. El amor, en cualquiera de sus formas, en sus inicios o en su consolidación, es algo digno de celebración y respeto. ¿Y ustedes, mis queridos espectadores, qué piensan de esta impactante noticia? ¿Están emocionados por la posible unión de Can Yaman y de Method Demir? ¿Creen que su química en pantalla se traducirá en una relación sólida y duradera en la vida real? ¿O quizás tienen otras teorías sobre este acontecimiento? Me encantaría leer sus opiniones, sus impresiones y sus reflexiones en la sección de comentarios. Sus puntos de vista son súper valiosos para nuestra comunidad y enriquecen nuestras discusiones. En resumen, el 25 de noviembre de 2025 ha sido un día que ha sacudido al mundo del entretenimiento, especialmente al de las producciones turcas, con la sorprendente noticia de un presunto compromiso matrimonial entre Can Yaman y Method Demir. Una pareja que conquistó corazones y robó suspiros en Erkencikus, y que, al parecer, estaría a punto de dar un paso definitivo en su relación, reavivando la ilusión y la esperanza de miles de fans que han seguido de cerca su historia. Así que por ahora mantendremos los ojos bien abiertos para cualquier confirmación oficial, cualquier declaración que provenga directamente de ellos o de sus representantes, y les mantendremos informados de cada detalle, de cada avance en esta historia que promete ser apasionante y estar llena de sorpresas. Esto es solo el principio de un capítulo que podría marcar un antes y un después. Y antes de despedirnos, no quiero que se olviden de algo súper importante. Si este vídeo les ha parecido interesante, les ha informado y, sobre todo, les ha mantenido al tanto de esta noticia de última hora, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son seguidores acérrimos de Can Yaman y de Method Demir, y que seguro estarán deseando conocer todos los detalles.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras noticias exclusivas, análisis en profundidad y las últimas primicias del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante, sus comentarios y su interacción son lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad, riguroso y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más sorpresas y, quién sabe, quizás con la confirmación oficial de esta esperada noticia. Hasta pronto.